siempre tenemos que seguir y aceptar. ¿Puede crecer el objeto material de la fe, o sea, el número de verdades que han de creer los fieles como reveladas por Dios? Hay que contestar que no cabe un crecimiento sustancial y objetivo, pero sí accidental y subjetivo. Es decir, nosotros ya, como decimos, todas las verdades han sido reveladas por el último de los apóstoles. Pero lo que podemos alcanzar es que hay verdades que están explícitas, pero hay otras que están implícitas. Por ejemplo, en la Sagrada Escritura se dice que la Virgen es la madre de Jesús. Y se dice también que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces ahí se aplica el silogismo teológico, donde si decimos que si María es la madre de Jesús y Jesús es Dios, la conclusión es que María es madre de Dios. Entonces, de una verdad, de dos verdades explícitas, llegamos a una verdad implícita. Entonces, eso es lo que se denomina la evolución homogénea del dogma, es decir, cómo vamos alcanzando de esas verdades ya explícitamente reveladas por el ejercicio del razonamiento teológico a otras verdades. O como también habíamos hablado antes de estas intuiciones que los grandes santos han tenido de los distintos misterios de Dios y que después se han expresado teológicamente. Por ejemplo, Santa Teresa tiene un montón Jesús tiene un montón de intuiciones, y en cierta forma San Juan de la Cruz, que es un teólogo, las va a ir sistematizando. ¿Cuál es el objeto formal de la fe? Como es sabido, se distingue en la filosofía un doble objeto formal. El objeto formal quod, con Q, que se refiere al aspecto principal con que se mira un objeto material. Por ejemplo, la vista se fija ante todo y sobre todo en el color de los objetos, y mediante el color se fijan todos los demás aspectos, tamaño, figura, etc. Y en segundo lugar, el objeto formal quo, que es Q-U-O, sin la D, que no es otra cosa que el motivo, la razón o el medio por el que se percibe el objeto formal quod. Por ejemplo, el objeto formal quo de la visión es la luz, ya que sin ella no podría verse el color, que es el objeto formal quod de la misma visión. Teniendo en cuenta estos principios, he aquí dos sencillas proposiciones. ¿Cuál es el doble objeto formal de la fe? El objeto formal quod de la fe divina es el mismo Dios, en cuanto es en sí mismo la primera y suma verdad. Los teólogos suelen distinguir un triple aspecto en Dios como primera y suma verdad, en el orden del ser, del conocimiento y de la manifestación. En el orden del ser se llama verdad primera a la misma divinidad, en cuanto distinta de las divinidades falsas. En el del conocimiento es la infinita sabiduría de Dios que no puede equivocarse. Y en el de la manifestación es la infinita veracidad de Dios que no puede engañarnos. Al decir que el objeto formal quod de la fe divina es el mismo Dios en cuanto en sí mismo la primera y suma verdad, nos referimos al primer aspecto que habíamos dicho anteriormente de los tres que acabamos de recordar. Y la razón es muy sencilla. El objeto formal quod de cualquier hábito o facultad es, como hemos dicho, aquello que el hábito o la facultad miran principalmente en su propio objeto material. Como decíamos antes, el color en relación con la vista. Ahora bien, lo que el hábito sobrenatural de la fe mira ante todo y sobre todo
en los datos materiales de la fe es el mismo Dios, en cuanto es en sí mismo la primera y suma verdad. Luego es el objeto formal quod de la fe. El objeto formal quod de la fe, sin D, divina, es la autoridad de Dios que revela, fundada en la infinita sabiduría de Dios, que no puede engañarse, y en su infinita veracidad, que no puede engañarnos. Recuérdese lo que acabamos de decir sobre la sabiduría infinita de Dios, en la que no cabe error, y hace del mismo Dios la primera verdad en el orden del conocimiento, y sobre su infinita veracidad, por la cual no puede engañarnos, y le constituyen la primera verdad en el orden de la manifestación. Nos referimos, como aparece claro, a Dios como primera verdad en el orden del conocimiento, que es la infinita sabiduría, y en el de la manifestación, que es la infinita veracidad. Un doble argumento para probar esto es, primero, el magisterio de la Iglesia. Lo dice expresamente el Concilio Vaticano I en las palabras que ya hemos citado más arriba. Creemos ser verdadero lo que Dios ha revelado, no por la intrínseca verdad de las cosas percibidas por la luz natural de la razón, sino por la autoridad del mismo Dios que revela, el cual no puede engañarse ni engañarnos. Esa es la prueba positiva. Siempre en teología tenemos los argumentos de autoridad, que son los textos del magisterio de la Iglesia, los textos de la Sagrada Escritura o de la tradición. Pero después viene la razón teológica. Y la razón teológica es evidente con solo tener en cuenta que el objeto formal quod de cualquier hábito no es otra cosa que el motivo, la razón o el medio por el que percibe su objeto formal quod, que ya habíamos dicho hace un rato que es la luz con respecto al color en las cosas visibles. Ahora bien, el motivo o la razón por la cual el hombre cree las verdades reveladas por Dios no es otro que su propia divina autoridad, fundada en su infinita sabiduría y en su infinita veracidad. Luego, este es el objeto formal quod de la fe. De estos principios se desprende una consecuencia muy importante, y es que cualquier que negara un solo artículo de la fe, perdería ipso facto la fe en toda su universalidad o extensión, o sea, en todas las demás verdades reveladas por Dios. No vale decir yo creo todo lo que enseña la Iglesia menos tal cosa. El que diga esto ha perdido totalmente la fe católica, porque muestra claramente que el motivo o la razón de su fe en las demás verdades reveladas no es ya la autoridad de Dios que revela, porque en este caso no rechazaría absolutamente nada de cuanto Dios ha revelado, sino su propio criterio o capricho, en virtud del cual acepta o rechaza lo que le parece o no le parece bien. Ha destruido el motivo formal de la fe, que es la autoridad de Dios que revela, sustituyéndole por otro completamente distinto, su propio criterio, su capricho. Y por consiguiente ha perdido enteramente la fe en toda su universalidad o extensión. Esto está en la cuestión quinta, la segunda parte de la suma, el artículo 3. Si analizamos el acto de la fe, los principios que acabamos de sentar nos llevan como de la mano a hacer el análisis del acto de fe, o sea, cómo y por qué llegamos a creer las verdades de la fe. Un ejemplo puede aclarar este análisis. Si a un cristiano le preguntan, ¿por qué crees que Dios es uno y trino?, contestará sin vacilar, porque Dios lo ha revelado y no puede engañarse ni engañarme. Y si le preguntan nuevamente, ¿y cómo sabes que Dios lo ha revelado?, responderá en el acto,
si es culto y bien formado en la fe, por los motivos de credibilidad. Así es la verdad. Pero es menester interpretar rectamente el sentido de esa respuesta para no dar en lamentables errores que darían al traste con el verdadero motivo formal de la fe y la destruirían en cuanto tal. Vamos a precisar en unas conclusiones sencillas y claras el verdadero análisis del acto de fe, o sea, de los motivos en que se apoya y resuelve nuestra fe sobrenatural. Primero, el acto de fe de los profetas y apóstoles con relación a las cosas que les reveló directamente el mismo Dios, se apoyaba y resolvía sin más en la autoridad del mismo Dios, conocida infaliblemente por ellos mediante la luz profética. Ellos tienen el carisma de la profecía por el cual pueden aceptar esta fe. La razón es porque los profetas y apóstoles que fueron ilustrados directa e inmediatamente por el mismo Dios recibían juntamente con las verdades que se les revelaban la luz profética para percibir con evidencia absoluta e infalible certera que se trataba del mismo Dios, manifestándoles con su sabiduría y veracidad infinitas aquellas verdades sobrenaturales, por donde no necesitaban ningún otro argumento ni rodeo para hacer un acto de fe divina en aquellas verdades apoyados por la autoridad del mismo Dios que se las revelaba directa e inmediatamente. Segundo, los católicos que no reciben directamente del mismo Dios la revelación sobrenatural han de apoyar su fe en la autoridad de Dios que revela, conocida ciertamente por la proposición infalible de la Iglesia, cuya autoridad infalible para proponer las verdades de la fe consta con toda certeza por los motivos de credibilidad. En esta conclusión están contenidas muchas cosas que es menester explicar cuidadosamente. Primero, los católicos, o sea, los que pertenecen de hecho a la Iglesia verdadera de Cristo y se rigen y gobiernan por su autoridad infalible. Con las almas rectas y de buena voluntad que están inculpablemente fuera de la Iglesia, paganos por ejemplo, Dios obra, o puede obrar si quiere, de otra manera más inmediata y directa, iluminándoles interiormente para que conozcan y acepten por la divina autoridad las verdades de la fe indispensables para la salvación. Segundo, han de apoyar su fe sobrenatural en la autoridad de Dios que revela. Es absolutamente indispensable para no destruir en su raíz la misma fe, ya que la autoridad de Dios que revela es el objeto o motivo formal de fe y no se puede prescindir de él sin destruir en absoluto la misma fe. Pero cabe preguntar, ¿y cómo conoce o sabe el católico infaliblemente que Dios ha revelado tal cosa? Respondemos con las siguientes palabras de la conclusión, conocida ciertamente por la proposición infalible de la Iglesia. Hemos dicho que sin la proposición de la Iglesia no podríamos conocer infaliblemente las verdades que Dios ha revelado, aunque leyéramos la Sagrada Escritura y conociéramos íntegramente todo el depósito de la tradición. Porque nadie podría garantizarnos de manera infalible que interpretábamos rectamente y en su verdadero sentido las verdades divinas contenidas en la Sagrada Escritura y en la tradición, sin cuya garantía infalible podríamos confundir lo verdadero con lo falso y hacer imposible la fe verdadera y sobrenatural. Esta es la razón del desbarajuste dogmático que reina entre las sectas protestantes o en algunos católicos que se evaden de esta realidad, que admiten o rechazan lo que les parece ver en la Sagrada Escritura sin otro control ni guía que su propia razón y libre examen. Pero nótese que la intervención de la Iglesia se limita a garantizarnos infaliblemente el verdadero sentido y alcance de la divina revelación. Pero el motivo formal por el que creemos aquellas verdades no es la autoridad de la Iglesia, sino la autoridad misma de Dios, garantizada por la proposición infalible de la Iglesia. ¿En qué se resuelve finalmente nuestra fe en la autoridad infalible de la Iglesia? Es el último punto que nos queda por examinar y al que responden las últimas palabras de la conclusión, cuya autoridad infalible para proponer las verdades de la fe
consta con toda certeza por los motivos de credibilidad. Los motivos de credibilidad son principalmente los milagros, las profecías y la Iglesia por sí misma. Dice el Vaticano I, después de decir que la fe es una virtud sobrenatural procedente de la gracia divina y de la inspiración del Espíritu Santo, añade el Santo Concilio: sin embargo, para que el obsequio de nuestra fe fuera conforme a la razón, quiso Dios que a los auxilios internos del Espíritu Santo se juntaran argumentos externos de su revelación, a saber, hechos divinos, y ante todo los milagros y las profecías, que mostrando de consuno luminosamente la omnipotencia y ciencia infinita de Dios, son signos certísimos de la divina revelación y acomodados a la inteligencia de todos. Por eso tanto Moisés y los profetas, como sobre todo el mismo Cristo Señor, hicieron y pronunciaron muchos y clarísimos milagros y profecías. Y de los apóstoles leemos: y ellos marcharon y predicaron por todas partes, cooperando el Señor, confirmando su palabra con los signos que se seguían. Esto está en el Denzinger, 1790. Es más, la Iglesia por sí misma, es decir, por su admirable propagación, eximia santidad e inexhausta fecundidad en toda suerte de bienes, por su unidad católica y su invicta estabilidad, es un grande y perpetuo motivo de credibilidad y testimonio irrefragable de su divina legación. Eso lo dice el Denzinger, 1794. Estos son los principales motivos de credibilidad que nos muestran con toda certeza la divina autoridad de la Iglesia para proponernos infaliblemente el depósito de la divina revelación. Pero nótese una vez más que nuestra fe no se funda como motivo formal ni en la autoridad infalible de la Iglesia ni en los motivos de credibilidad que nos la dan a conocer, sino única y exclusivamente en la autoridad del mismo Dios que revela. Si bien utilizamos la autoridad de la Iglesia como garantía infalible de que Dios ha revelado aquellas cosas y los motivos de credibilidad como prueba racional de la divina autoridad de la Iglesia. Ahí entra también el tema del sensus fidei, el sentido de fe, es decir, es ese instinto espiritual que tiene todo fiel, que dice: no, esto no es católico, esto no es católico, esto no. Entonces ahí es como que Dios, así como tenemos la conciencia, que aunque la alpargatiemos, siempre va a decirnos esto está bien o esto está mal, así también está ese sensus fidei. Reduciendo pues a una serie de fórmulas breves, precisas y exactas, el análisis interno del acto de fe sobrenatural, nos encontramos con los siguientes elementos. Dispositivamente, el acto de fe se apoya en los motivos de credibilidad que nos certifican la divina autoridad de la Iglesia. Directivamente, se apoya en la autoridad de la Iglesia que nos propone infaliblemente las verdades que hay que creer como reveladas por Dios. Formalmente, se apoya exclusivamente en la autoridad del mismo Dios que revela, en el que no cabe el error o el engaño. Y eficientemente, procede de la gracia e inspiración de Dios, influyendo en el entendimiento y en la voluntad del creyente. Toda esta doctrina la resume hermosamente Santo Tomás en el siguiente texto que no nos resistimos a transcribir. Está tomado de la segunda, es decir, de la segunda parte. La cuestión 6 es el artículo primero, el cuerpo del artículo. Dice: en cuanto al asentimiento del hombre a las verdades de la fe, puede asignarse una doble causa. Una, induciéndolo exteriormente, por ejemplo, la visión de un milagro o la persuasión de otros hombres que nos impulsan a la fe. Pero esta causa no es suficiente, porque la experiencia enseña que viendo un mismo milagro y oyendo un mismo predicador, unos creen y otros no. Miren a Jesús, que resucita a Lázaro.
muchos creyeron en él y otros decidieron matarlo, a él y a Lázaro, porque era una prueba del milagro que hacía. Es preciso pues señalar otra causa que mueva interiormente al hombre para que preste su asentimiento a las verdades de la fe. Los pelagianos, que eran aquellos que se manejaban por su propio esfuerzo, decían que esta causa interior era únicamente el libre albedrío del hombre. Pero esto es completamente falso, porque como quiera que el hombre, al asentir a las verdades de la fe,